procura venir pronto a verme, fue parte de lo que vimos, el sentir de Pablo. Se siente como solo, ¿no? Está a unas semanas de qué, hermanos, de morir. Y luego anuncia, porque Demas me ha que desamparado, amando este mundo, y se fue, huyó, me abandonó, me dejó aquí ahogado, se fue a Tesalónica. Y Crescente fue a Galacia, y Tito, ¿a dónde? A Dalmacia. Ellos tuvieron que regresarse a seguir trabajando, hermano, por el ministerio. Y solo Lucas está conmigo. Algunos dicen, híjole, es que ese solo Lucas realmente suena como a, híjole, pues me dejaron, pues ya, me quedé aquí con Lucas. ¿Sí me explicó? O sea, pues ya no hay nadie más que Lucas. Suena más bien como a, pues ni modo, pues ya me quedé con él, ¿no? Pero no es así, no fue así. Lucas fue un fiel colaborador. Lucas fue un hombre piadoso en el sentido de ánimo por la obra. Esta perspectiva de decir que no tengo nadie, pues, más que Lucas, no es la correcta. Repito, Lucas tenía también la carga del ministerio, y Pablo decía, solamente está Lucas, y necesitamos lo que la palabra de Dios dice, la mies es que es mucho, y los obreros, ¿cuántos son? Pocos. Son pocos. Solo Lucas está, y necesitamos ¿qué? Más hombres, más siervos. Entonces, Pablo lo dice porque Pablo no tenía la posibilidad de seguir ayudando a Lucas. ¿En qué momento escribe esta carta, hermano? Pablo está en dónde, hermanos? En la cárcel. Está en una prisión que le conocemos como la prisión que Mamertina. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto? No es una prisión al ras, sino que es un calabozo en realidad, ¿sí? Donde no hay luz, donde no hay medios de higiene. No creo que era como ahora que los delincuentes tienen que vivir con derechos humanos, ¿me explico? Y tienen que comer, y tienen que lograr un lugar para dormir, y deben tener derecho a ciertas cosas. No, ahí no había de nada. Estaban en unas condiciones bastante lamentables, inhumanas, ¿sí? Y Pablo está allí y sabe que él está muriendo en esa cárcel. Languidecer es como debilitarse. Ustedes han visto cuando una persona está enferma mucho tiempo, su cuerpo se va haciendo cada vez más que pequeño, delgado, su cara, ¿sí? Y así va Pablo haciéndose cada vez más débil. Entonces, usted no debe de perder de vista que en ese momento había un hombre que odiaba a los cristianos. ¿Cuál es su nombre? Empieza con Ne y termina con Ron. Nerón. ¿Emperador de qué? De Roma. Un hombre que estaba desquiciado, ¿o no? Enfermo mentalmente. Se parece a unos gobernadores que han existido en la historia, ¿no? Y así estaba, hambriento de poder, odiando de forma enferma a los cristianos, buscándolos no para encarcelarlos, sino para qué, para matarlos. Es el que tantas veces le he dicho que ocupó cuerpos de creyentes como que, hermanos, como antorchas
que iluminaran la ciudad de Roma. ¿Sí? ¿Es una gente enferma o no? Sí, está enferma. Yo creo que le iba tirando a los delincuentes aquí de México, de las mafias, ¿no? Gente que mata de forma... Bueno, pues así estaba Nerón persiguiendo a muchos, y por lo tanto muchos creyentes habían huido, y quienes se habían quedado estaban en peligro constante. Y es por eso que los cristianos en ese tiempo, hermanos, ¿en dónde se reunían? En Roma. ¿En público? No, en las catacumbas, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Y allí hacían sus cultos a Dios. Allí se reunían y allí alababan a Dios, escondidos, como si fueran delincuentes o malhechores. Entonces, ellos estaban en peligro, y sin embargo necesitaban, hermanos, la guía espiritual, la palabra, la enseñanza bíblica. Hermanos, es que quizás ustedes no han valorado, hermanos, pero el venir a la iglesia, hermanos, no debe ser un asunto de pesadez. Debe ser un motivo de qué, hermanos, de gusto, de alegría, de ánimo. Quiero venir porque quiero pasar tiempo con quién, hermanos, con mi familia. Me hace falta leer la Biblia juntos, me hace falta cantar unidos. O usted quiere seguir en Zoom como mucha gente, hermanos. Esto es frío, hermanos. Sí se permitió y lo hicimos porque no teníamos otra opción. Pero usted quisiera así, hermanos. No, yo quiero escucharles, verles, saludarles, estando juntos, porque es como el buen, ¿qué, hermanos? Óleo. Y donde está, dice, allí envía Dios bendición y, ¿qué, hermanos? Vida eterna. ¿Sí ha leído ese 133 o no? ¿Sí lo recuerda? ¿De qué estoy hablando, hermanos? Del Salmo. Salmo 133. ¿Sí? Esta bendición de estar los hermanos juntos en armonía. Entonces, Lucas estaba allí en peligro, y Lucas se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Es el único autor, que es importante, que escribió de la palabra de Dios, que no era, ¿qué, hermanos? Judío. A ver, ¿Lucas era judío? No. ¿Lucas era qué? Era un ¿qué? Un gentil, ¿sí? Entonces Lucas no es así. Sin embargo, escribió Lucas, al ser gentil, ¿qué escribió? 2 libros de la Biblia, ¿sí o no? Sí. ¿Cuáles? El Evangelio. El Evangelio de Lucas y Hechos. Y de los 4 evangelios, ¿quién escribió el evangelio más largo? Lucas. Marcos más chiquito, el que le sigue es Mateo. Pero Lucas fue el que escribió el evangelio más amplio. Y escribió el evangelio también de los Hechos. Pablo se refiere a él como Lucas el médico en Colosenses 4:14, y como uno de sus colaboradores en Filemón 24. Dadas las capacidades de este hombre, capacidades literarias, porque al ser médico seguramente Lucas tenía estudios, ¿me explico? Sí. Era un hombre preparado. Entonces Lucas es muy probable que actuara en muchas ocasiones como el compañero que le ayudaba, el apoyo. ¿Para quién? Para Pablo. Porque Lucas le acompañó en viajes misioneros, ¿sí? Entonces, aunque Lucas era médico de profesión, no se nos dice nada de su trabajo médico después de su conversión. Eso me hace pensarnos que en el momento que Lucas decide seguir a Jesucristo, hace lo mismo que los pescadores. ¿Qué hicieron? Dejaron sus ¿qué? Sus redes. Dejó su profesión. Y hermanos, déjenme decir que los médicos generalmente, o en su mayoría, son personas que ganan bien, ¿o no? Sí. En la mayoría de las sociedades. Y Lucas abandonó su profesión. Él se decidió por seguir al Señor Jesús. Y la propia palabra, lo ocupa ese término, el médico amado.
Es el término que ocupa Pablo allá en Colosenses, se los dije, 4:14. Entonces, por medio de su evangelio sabemos que era evangelista, y por el libro de Hechos sabemos que era un historiador hábil. Narró muchos de los hechos, cómo fue la cronología de los viajes, cómo nació la iglesia. ¿Quién nos dice cómo nació la iglesia? Lucas. ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál fue el primer sermón? ¿Quién estuvo ahí testigo? Lucas, viendo a Pedro predicar. Él fue testigo de la muerte del primer, ¿qué? Mártir de Esteban, ¿sí o no? Entonces, él narró muchos hechos muy importantes que han dejado un libro maravilloso, como es el libro de los Hechos, que yo le llamaría es el quinto evangelio, ¿no? Es en realidad el quinto evangelio, porque no habla de otra cosa el libro de los Hechos, sino de Jesucristo. Que los cuatro evangelios hablan acerca de Jesucristo, y Hechos sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo lo usó de manera única para relatar la vida de Cristo y los primeros días de la iglesia. Sin embargo, como siervo humilde del Señor y de los demás santos, tenía cuidado de mantenerse Lucas en donde debía estar. ¿Quién iba adelante de Lucas? Pablo. Lucas no era el Pedro que quería hacerse ver, ¿me explico? Lucas estaba siempre detrás de ¿quién? De Pablo. Sin querer darse a qué, a notar. Aquí estoy brincando, ¿no? Digan, no soy de los que les interesaba salir en las fotos y estar tomándose las selfies, porque vean, aquí estoy. No. Lucas está allí detrás, sirviendo a Dios, siendo un obrero fiel de Cristo. Y sirviendo, en este caso, a su pastor y líder, que era ¿quién? Pablo. ¿Sí? Ok. Entonces, Lucas había sido compañero de Pablo por mucho tiempo, lo acompañó durante muchos años y quizá cientos o miles de kilómetros en sus recorridos. Y es fácil trazar su asociación directa con el apóstol por el uso de los pronombres de primera persona, en el plural, en Hechos, cuando él habla de nosotros, incluyendo a Lucas, o Pablo y él, ¿no? O nuestro Señor Jesucristo. Entonces estuvo con Pablo en Troas, en Filipos, durante su segundo viaje misionero. Se le volvió a unir al final del tercer viaje misionero y estuvo en Jerusalén para enfrentar el arresto de Pablo y el encarcelamiento que Pablo sufrió. Entonces Lucas estuvo muy cerca de muchos momentos importantes de la vida de ¿quién? De Pablo. ¿Sí? Acompañó a Pablo en su viaje a Roma. ¿Ya preso o no, Pablo? Preso. Lo quiso dejar, o sea, dijo, no, ya te agarraron, pues ya Dios te bendiga. No, él lo acompañó, porque acuérdense que iba a estar bajo arresto domiciliario, como se le pone, hasta que fuera llevado acuérdense que Pablo apeló ¿a quién? A César, y tenía que ser, aunque era judío, y pudo haber sido juzgado por judíos, apeló a ir ¿a quién? A César. ¿Sí? Y entonces lo acompañó. Ustedes recuerden que en ese viaje de que fuera llevado a Roma, ¿qué pasó en el camino, hermanos? ¿Qué pasó? ¿La barca qué? La barca se hundió, tuvieron un percance y tuvieron que naufragar, ¿se acuerdan? Sí. Estuvieron a punto de morir. Entonces naufragó con él hasta las costas de Malta, ministró con él en Roma durante el primer encarcelamiento y lo consoló en el segundo encarcelamiento y en el último encarcelamiento. Al momento de escribir esta carta, el apóstol no estaba triste, sino feliz de que Lucas estuviera con él. Aquí está mi Lucas, me imagino, ¿sí? No como usted puede decir, aquí está mi perrito. No, aquí estaba mi Lucas, y mi amigo. Porque algunos hoy con tristeza, como todos nos decepcionan, dicen, no, mi único amigo es mi perrito. No diga tontería. Los perros no son amigos. A ver, quiero que esté platicando con el perro. Le digo, sí, no es eso. Y aunque usted diga, no, sí, me entiende mi perro. No. Si usted ya llega a ese nivel, yo ya lo invito a que usted vaya a un médico, ¿sí? A la casa de la risa. ¿Sí? ¿No? Entonces, hermanos, Lucas fue ese hermoso y fiel amigo. ¿Sí? Mi amigo fiel, ¿no?
de Pablo, Lucas. Hermoso compañero, ¿no? Nos hace falta hombres así, ¿o no, hermanos? Compañeros que nos acompañen, que vayan con nosotros. Gracias por la vida y testimonio de Lucas. Ahora voy a avanzar con quién, con Marcos. Miren, toma a Marcos y tráele ¿qué? Tráele contigo, porque me es útil. Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice: a ver, Timoteo, tú eres el movido, te me vas por quién, por Marcos. Ven con Marcos y tráele, porque él me es útil. Ahora yo tengo que hablar de qué situación rodeaba este asunto de Marcos. No sabemos dónde estaba Marcos en aquel momento, pero parece evidente que vivía en algún punto del área o cerca de Timoteo. ¿Timoteo dónde está? ¿Timoteo dónde está? A ver, ¿dónde está físicamente, hermanos, Timoteo? No, Timoteo, Pablo está en la cárcel, le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, ¿en dónde está? Rápido. ¿De dónde era pastor Timoteo? Empieza con E y termina con Éfeso. Entonces, si le dice Pablo a Timoteo: oye, tráete a Marcos, muy seguramente Marcos estaba cerca, si no en Éfeso, cerca de Éfeso. No le iba a encargar a Marcos, que está al otro lado: oye, te encargo que vayas por tal. No, ¿sí? Estaba más cerca. Entonces, seguramente estaba cerca de la ruta o de la zona. Y entonces probablemente había viajado por tierras hasta Troas, y desde allí habría tomado un barco a Macedonia. Después de cruzar Macedonia, podría haber tomado otro barco hacia Brindisi, que es la costa oriental de Italia, para continuar hasta Roma. Esto es lo que pudo haber pasado. Marcos, a quien en ocasiones se le llamaba, ¿cuál es el primer nombre de Marcos? Juan Marcos. ¿Sabe? Entonces Juan Marcos era nativo de Jerusalén, ¿sí? Y una de las primeras congregaciones de creyentes nuevos se reunía en su casa. Entonces sus padres de Juan Marcos seguramente eran hombres devotos, fieles, de los primeros cristianos. Porque ¿dónde se inaugura la primera iglesia bautista? ¿En dónde? En Jerusalén. Es que yo digo que la primera iglesia de Jerusalén era iglesia bautista, por eso digo, los hermanos luego de otras denominaciones se enojan, pero yo digo que la primera iglesia cristiana de Jerusalén era bautista, ¿sí? Entonces, allí, en esa iglesia, que fue la primera iglesia en Jerusalén, de allí se reunían en la casa de Juan Marcos, ¿sí? Eso está en Hechos 12, Hechos 12:2. Por cuanto, obviamente, Marcos era un líder cristiano, joven, vigoroso, lo eligieron a él. El primer viaje misionero, 3 personajes importantes. ¿Quiénes fueron? Pablo, ¿quién? Bernabé, Juan Marcos y Pedro. ¿No? Bueno, Lucas no sé si lo acompañó hasta después, pero de estos primeros. Bernabé y Juan Marcos salieron de Jerusalén, enviados para irse para allá. ¿Sale? Y allí Pablo y Bernabé salieron con otros compañeros en el primer viaje misionero, pero cuando llegaron a Perge, ¿sí?, de Panfilia, Juan Marcos se apartó de ellos. ¿Qué le pasó a Juan Marcos? Dijo: no, esto está muy cansado. O sea, cuando fueron la primera vez allá a Tlapesco, dijo: no, pastor, yo la verdad oro por ustedes mejor. Yo les doy mi ofrenda, Caleb, que te bendiga Dios, tú ya te vas, yo ya no vuelvo ahí. ¿Sí? Juan Marcos aplicó esa. No, está muy difícil estar predicando y andar caminando. Y luego Pablo y les predica y lo quieren apedrear y le dicen de cosas, lo insultan, y luego nos corremos el riesgo de que nos encarcelen. No, yo estoy muy joven para morir así. Yo tengo una vida por delante. Juan Marcos le dio miedo, ¿sí? Juan Marcos no quiso seguir. Volvió a Jerusalén, allí está en Hechos 13. Cualquiera que hubiera sido la razón específica para que Marcos se fuera, a Pablo no le pareció. ¿Y Pablo qué terminó haciendo, hermanos? Se enojó.
No sé si estuvo Benito. No, yo creo que Pablo dijo, a ver, necesitamos hombres para servir, pero hombres con qué, con H, ¿sí me digo? Sí. Que se fajen. Aquí no quiero hombres mediocres, hombres tímidos, hombres de dos palabras, ¿no? Que a veces sí, no, acuérdense que la Biblia dice que tu sí sea que sí, tu no, no. Y Santiago dice que no andemos, ¿verdad?, de un lado para otro, vacilantes. A veces de buenas y a veces de malas. Hoy sí voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia. Hoy, que hoy tengo muchas cosas. No, comprométete y comprométete. ¿Pablo quería hombres comprometidos o no? Sí. Y Juan Marcos no sirvió tinta. No sirvió tinta de ser un hombre comprometido. Entonces Pablo pues, obviamente se enojó. Y unos años después Pablo y Bernabé volvieron a salir rumbo a Antioquía para visitar a los hermanos en todas las ciudades que habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban las iglesias. Y Bernabé quería dar a Marcos una segunda oportunidad. ¿Y qué cree que dijo Pablo? No te lo llevas. Ya una vez nos dejó como, nos dejó planteado, quedó mal. No te lo lleves. No. A Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos allá en Perge, en Panfilia, y no había ido con ellos en la obra, y hubo un desacuerdo. El desacuerdo fue tal, hermanos, que se enojaron y se separaron Bernabé y Pablo. Bernabé se regresó ¿con quién? Con Juan Marcos a Chipre, porque acuérdense que Bernabé, ¿de dónde era? Cipriano, bueno, no sé si diga, o chiprense, ¿sí? Bernabé era natural de Chipre, y entonces se llevó a Juan Marcos para predicar, ¿en dónde? En Chipre. Chipre, acuérdense que es la isla que está debajo de dónde, de la bota, ¿sí la ha visto o no? Sabe de geografía un poco, ¿no? Ahí está Chipre. Bueno, entonces Pablo no tenía ganas de ir con hombres perezosos, cobardes, de doble ánimo, sin compromiso. Y especialmente no quería colaboradores que no compartieran la carga y que se echaran para atrás cuando las cosas se ponían intensas, difíciles. O sea, de esos amigos que vamos todos juntos, ¿no? Y cuando todo está bien, sí, pero cuando de repente empiezan las cosas a ponerse difíciles, no, yo ya me voy. No, Pablo quería hombres fieles, comprometidos en la obra, y sabía que Marcos pues había fallado. Entonces no sabemos si Marcos cambió antes o durante el ministerio con Bernabé ahí en Chipre. Ahora quiero decirle, hermanos, que Bernabé era primo de Juan Marcos, tenían esa relación filial, ¿sí? En todos los relatos del Nuevo Testamento vemos a Bernabé que vivió de acuerdo a su nombre, porque Bernabé significa hijo del ánimo, y probablemente era un apelativo descriptivo y amoroso de la iglesia que le había dado a Bernabé. Y cuando quiera y como quiera que ocurriera el cambio de Marcos, Bernabé debió estar implicado en eso. O sea, Bernabé quería a su primo, ¿me explico? Y veía en él un hombre que quería servir a Dios, pero que le faltaban como fuerzas, ¿sí? Y Bernabé se encargó de seguir discipulando, de seguirle hablando. Y hermanos, eso es lo que yo quisiera que cada uno de nosotros hiciéramos. Nosotros, usted y yo y otros hermanos que hoy no están aquí, necesitan hermanos como Bernabé, que puedan animar, impulsar. Véngase a la iglesia, véngase hermana, tenga ánimo, no se desanime, es que mis cosas me están mal, véngase y vamos a orar. ¿A cuántas personas está usted animando? Así era Bernabé. Bernabé se decidió en seguir buscando a Marcos para que Marcos le ayudara en el servicio. Entonces Marcos debería estar muy agradecido de la vida de Bernabé que ocupó Dios para que Marcos volviera a tomar un compromiso serio con el ministerio. Entonces, para el tiempo del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, tal vez 20 años después de haberse separado Pablo y Bernabé, este joven no solo le había demostrado a Bernabé quién era,
sino que Pablo seguramente escuchó que Marcos había que cambiar, que Marcos ya dejó de ser ese hombre o ese joven que tímido, ambivalente, sin valor, y había escuchado a Pablo, porque Pablo tenía contacto con todas las iglesias, ¿sí o no? Y entonces Pablo seguramente había escuchado de que Marcos había dejado de ser ese joven flojo, perezoso, descomprometido. Y Pablo entonces reconoció, y por eso le dice: tráete a quién, a Marcos, porque me es de qué, de mucha utilidad, me va a ser de ayuda. Entonces este joven con la ayuda de Dios, con la ayuda de Bernabé, pudo dar muestras de un cambio, de un compromiso. Marcos dejó de ser ese joven que en algún momento desilusionó a Pablo y ahora era fiel. Mire, vaya rápido, vamos a terminar con Colosenses 4, por favor. Colosenses 4, versículo 10. Aquí está hablando, está despidiéndose Pablo. Todo lo que a mí se refiere al versículo 7 os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Verso 10: Alistar con mi compañero de qué, de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de quién, de Bernabé. Dije primo, pero más bien era sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido ¿qué? Mandamientos. Si fuera vosotros, ¿qué tienen que hacer? Recibirle. Y Jesús llamó justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y ha sido para mí ¿qué? Un consuelo. ¿Cambió Marcos o no, hermanos? Sí. ¿Cambió la perspectiva de Pablo acerca del trabajo que Marcos estaba haciendo? Sí. Sí. Qué hermoso es que una persona pueda hablar de alguien como Pablo lo hizo de Marcos. Entonces Marcos también estuvo un tiempo con Pedro, yo le dije, fue colaborador fiel, y lo mencionó inclusive Filemón mencionó al propio Marcos. Y Marcos estuvo un tiempo con Pedro, como le dije, de quien pudo haber recibido esas ideas de la revelación que registra en su evangelio, de muchas formas, y para muchas personas se convirtió en un líder fiel y valioso para la iglesia naciente. Y Pablo le pidió a Timoteo que lo llevara con él. ¿Por qué, hermanos? Porque era útil para el ministerio, me es útil para el ministerio. No está, hermanos, a ver, Pablo no está pidiendo amigos para que lo vayan a ver y que se echen unos tragos o vamos a platicar, no. Pablo, si tenía amigos, era para una cosa. ¿Para qué? Para trabajar en la obra del Señor. Entonces, búsquese hermanos y hermanas y jóvenes y hágase de amistades que quieran servir ¿a quién, hermanos? A Cristo. Porque ellos le van a contagiar del mismo amor. Déjese de tener amigos, hermanos, que están perdiendo el tiempo en tantas tonterías. Hágase de amigos de hombres y mujeres que sirven, que aman la obra, que se entregan, que su único amor es: te invito para que trabajemos juntos en la iglesia, que sirvamos, que prediquemos, que vamos a hacer tal cosa. Pero ustedes andan haciéndose amigos de personas que tienen pensamientos, que, hermanos, vanos y tontos y absurdos, que andan preocupados, hermanos, por el jale de este mundo. Perdón que hable así, pero a eso me refiero, por cosas de este mundo. Hágase de amigos que amen la obra de ¿quién? De Dios, y que quieran servir a Dios. ¿Sí? Ayer la hermana Sofía, no porque mi mamá no fue, ella dejó de dar clases, no, ella fue. Se estaba mostrando una hermana que estaba amando y sirviendo a Dios, ¿o no, hermanos? Sí. Y me mandó un mensaje: pastor, tuvimos 2 niños más. Gloria a Dios. ¿Sí? Júntese con personas que amen la obra.
porque eso se contagia, así como porque las malas amistades corrompen, ¿no? Pues las buenas amistades ayudan, bendicen. Pero usted sígase juntando con esos baquetones, sígale, y usted va a terminar siendo un ¿qué? Un baquetón. Entonces Marcos se esforzó, Dios lo ayudó y puso a hombres como Bernabé, su tío, que le ayudó a desarrollarse en el ministerio. Causa mucha desilusión ver a algunos siervos talentosos del Señor que pierden su interés en la obra y ahora cuando se les pide algo eluden, rechazan y pues exigen cosas. Pero hay gran satisfacción cuando esas personas dejan sus miedos. ¿Marco tuvo miedo en algún momento, hermanos? Sí. Dejan sus miedos, dejan su orgullo, sus pretensiones, sus deseos, sus planes, y regresan sin reservas para servir en donde, hermanos, en la obra. Hermanos, sin reservas. Marcos es un ejemplo fiel de un hombre que dudó, que se intimidó, que abandonó la obra y se regresó, pero Dios lo restauró y lo ocupó, y tan es así que fue de gran ayuda al ministerio junto con Pablo. Hermanos, Dios haga esto en nosotros. Yo le invito, hermanos, a que usted esté orando y que usted y yo estemos animando aquí, hermanos, a otros hermanos a servir, a que no dejen. ¿Qué ha pasado con su ánimo, con su alegría, con su servicio? ¿Por qué se ha entristecido? ¿Por qué ha menguado? ¿Por qué se ha debilitado? ¿Por qué ha dejado de tener ánimo y fortaleza y ánimo por servir a Dios? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con usted? Tenga ánimo en el Señor y busque, en serio, hermanos, contagiarse de hermanos que tengan ánimo por servir al Señor. ¿Está desanimado, hermanos? Oren y Dios nos confortará. ¿Sí, hermanos? Entonces no usted ande desanimando, ande como animando, alentando a otros. ¿Qué te pasó, manita? ¿Qué te pasó, hermano? Véngase, yo te conocí con amor y usted tenía deseos de servir. Pues no se deje. Aliéntese, hermano, su corazón. Sirvamos al Señor con alegría. Amén. Dios les bendiga.